Bueno, en unos segundos daremos comienzo a la transmisión, a la ponencia del doctor Six, más conocido. Ok. Ya. Marquito, ¿Listo? acércate un poquito más para que se te pueda escuchar mejor. Ok. Listo. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo en todas las latitudes del continente. Vamos a dar inicio a la ponencia del doctor Six.
Su verdadero nombre es Manuela Lucea Delgado, ¿ok? Con el tema fisiología cardíaca, sistema de conducción eléctrico, potencial de acción cardíaco y fases del ciclo cardíaco, ¿ok? Ah, sí, doctor, puede compartir su diapositiva. Ok. Listo. Todo suyo, doctor. Ujú, dame un segundo para acomodar acá. Bueno, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de fisiología cardíaca, que es un tema importante dentro del curso de fisiología y dentro de la carrera en general. Quiero agradecer primero a los organizadores, a Dr. G, a Potencial Acción C, a los chicos de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, por la invitación a este curso que la verdad me ha parecido bastante interesante. Lo he compartido con varios de mis alumnos y de mis seguidores porque han querido enfocar la parte de la cardiología y del corazón en general desde distintos puntos, ¿no? He visto varias ponencias muy buenas anteriormente que están estudiando pues, todo este tema, pero desde puntos diferentes, y eso es muy importante. Como el título lo menciona, desde lo básico hasta la clínica, ¿no? Y eso me ha parecido, la verdad, que es una excelente idea. Entonces, por mi parte, vamos a hablar acerca de la fisiología cardíaca, los puntos principales. Ese tema principalmente va dirigido a estudiantes que recién estén comenzando la carrera, de hecho que puede servir también a aquellos que ya han avanzado un poco a manera de repaso. Pero la idea en mis clases es no solamente que yo pueda estar brindando el conocimiento, sino que haya o algún tipo de interacción con los estudiantes. Entonces, la idea es que yo te voy a dar los puntos básicos importantes que no te puedes olvidar por nada del mundo. Un estudiante tiene que aprender esto y recordarlo en todo momento de su vida. Así ya esté en una especialidad que quizás no tiene nada que ver con la cardiología, pero igual tienes que recordar esto porque es algo realmente muy, muy importante. Vamos a comenzar con esta frase que yo siempre comienzo con esta frase, las ponencias a las cuales me invitan, porque además de llevar el conocimiento anatómico, fisiológico, clínico o académico en general, yo lo que quiero transmitir es la parte humana a los estudiantes para que cuando sean médicos no descuiden esa parte que lamentablemente en algunas personas se les ha olvidado. Hay médicos que tristemente olvidan este aspecto. Por eso he colocado esta frase, que me gustaría que ustedes la tengan en su mente. No es una frase dicha por mí, es por el doctor William Osler hace ya muchos años. Dice que el médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Yo les pido a ustedes, estudiantes que nos están acompañando el día de hoy, que tengan esta frase siempre en mente, porque podrás ser muy buen médico, haber estudiado un montón y creer que vas a tratar las enfermedades, pero no es así. Nosotros vamos a tratar y nosotros tratamos pacientes, personas que tienen la enfermedad, ¿sí? Entonces, siempre tenlo en cuenta para que tu estudio siempre esté encaminado a eso. Bueno, ya hablando del tema en sí, vamos a comenzar con el potencial de acción. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir del potencial de acción? Se refiere a los cambios fisiológicos, eléctricos que tienen las fibras cardíacas en respuesta a un estímulo, ¿ya? Siempre cuando yo menciono en clase, digo que el potencial de acción, para que sea más fácil recordarlo, es como una corriente eléctrica, ¿está bien? O sea, es la electricidad que el corazón necesita para poder contraerse, ¿ya? Ahora,
para hablar del potencial de acción y para entenderlo sobre todo, tenemos que mencionar primero al potencial de membrana, ¿sí? Entonces vamos a señalar por acá. Esto vendría a ser el potencial de acción. Entonces, imaginemos que este circulito es una célula. Recordamos que el catión más abundante del líquido extracelular es el sodio, ¿sí? Y el potasio es el catión más abundante del líquido intracelular. Eso es algo básico que debemos recordarlo siempre. Ya lo voy a dejar acá anotado porque nos va a permitir entender todas estas fases del potencial. Entonces, a ver, ¿qué sucede en una fibra cardíaca? Recordamos que la fibra cardíaca es una fibra muscular, ¿está bien? Y que la fibra en sí es una célula. Entonces, cuando yo digo fibra cardíaca, estoy hablando de las células del corazón, ¿ya? Y la fibra cardíaca, como todas células, tiene que tener iones: sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, etc. Entonces, hay un montón de iones. ¿Qué sucede cuando la fibra está en reposo? Va a tener más cargas negativas que positivas, ¿sí? Así tienes que entenderlo. Va a haber más cargas negativas. Entonces, si observamos acá en el gráfico, tenemos que el potencial de reposo es más o menos entre negativo 80 y negativo 100. Dependiendo del libro, van a variar un poco. Vamos a colocarle acá negativo 90. ¿Sí? Negativo 90. Eso es cuando está en reposo. O sea, tiene más cargas negativas. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo entran y cómo salen las cargas, los iones, a través de la célula? Porque en la membrana, si te ubicas en la membrana celular, hay unas compuertas. Esas compuertas se llaman canales. Entonces hay canales de varios elementos y por ahí van a ingresar o van a salir estos elementos. ¿Ya? Esos son los canales. Van a estar cerrados, van a estar abiertos. Entonces, cuando se le da un estímulo a esta célula, va a pasar de tener negativo 90 milivoltios. Mira, si observas la curvita, va a subir y va a llegar más o menos hasta el positivo 30. De negativo 90 va a subir hasta el positivo 30. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hizo esta fibra para pasar de negativo a positivo? ¿Cómo lo realizó? Entonces, para eso se tienen que mover los iones. Lo vamos a anotar acá. Esto vendría a ser la fase 0. Y esta fase 0 se produce por entrada rápida de los iones de sodio. Entonces, miras acá, el sodio empieza a ingresar. El sodio ingresa, 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 un montón de sodio. Y cuando el sodio está ingresando, está introduciendo sus cargas positivas en la célula. Por lo tanto, la célula de lo que era negativo, ahora se convierte en positivo. Porque está entrando el sodio, que es positivo. Esa es la fase 0 del potencial de acción. Ahora, la fase 1 viene a ser esta pequeña curva de bajada que vemos acá, ¿sí? Solamente esta pequeña curva nada más, en la cual baja. Esa es la fase 1. ¿Y por qué se produce este pequeño descenso de la curva? Porque ahora empieza a salir el potasio. Y como el potasio es positivo, al salir el potasio se está llevando hacia afuera las cargas positivas. Entonces, como se está llevando las cargas positivas, quiere decir que va a bajar y se va a hacer un poco menos positivo, o sea, se va a acercar un poco al negativo, pero un poco nada más, solamente va a bajar un poquito. Y se va a quedar más o menos en el nivel de 0, más o menos al nivel de 0 se va a quedar. O sea, hay un pequeño descenso de la curva, eso es porque está saliendo el potasio. Ahora, en la fase 2, sigue saliendo el potasio, pero a la vez empieza a ingresar calcio. O sea, aquí ya se abren los canales de calcio y el calcio empieza a ingresar. Entonces, como está saliendo potasio, que es positivo, pero a la vez está ingresando calcio, que también es positivo, entonces ambos positivos van a hacer que el potencial se mantenga en 0 prácticamente. Ese es lo que se conoce también como fase de meseta. Se mantiene porque está ingresando un positivo, pero también está saliendo otro positivo. Entonces ahí está compensando y se mantiene. Esa es la fase 2. Y después tenemos la salida de potasio
que va a formar la fase 3. Entonces, aquí sigue saliendo el potasio, pero a diferencia de esta fase, ya no está entrando el calcio. Ya no entra el calcio. Los canales de calcio ya se han cerrado y ya el calcio ya no entra. Y como solamente está saliendo el potasio se está llevando las cargas positivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el potencial se va a ir hacia abajo. Se va a ir a ser más negativo. Baja, 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 hasta el punto en el que comenzó. Se regresa a ser negativo. Y ahí viene la fase 4, en la cual se va a recuperar la ubicación de los iones, porque el sodio y el potasio ahora han quedado en posiciones invertidas. Tiene que recuperar para regresar al estado de reposo, para regresar al estado normal, por así decirlo. ¿Y quién hace eso? ¿Quién mueve esas cargas para regresar a la normalidad? Es la famosa bomba de sodio y de potasio. Entonces, la bomba de sodio y de potasio lo que hace es mover los iones de sodio y de potasio en sus direcciones en las cuales estaban al comienzo en el potencial de reposo. ¿Sí? Esto es importante entenderlo porque esto le va a permitir a ustedes después aprender la clasificación y el mecanismo de acción de algunos fármacos, como por ejemplo los fármacos antiarrítmicos, que ya lo mencionarán en otras ponencias. Entonces, cuando tú estudies eso, es necesario aprender y entender bien esta curva del potencial de acción. ¿Ok? Muy bien. El otro punto que me interesa que quede claro con ustedes es el ciclo cardíaco. Muchas personas estudian el ciclo cardíaco, lo entienden en un rato y al día siguiente se les olvida. Entonces, el ciclo cardíaco necesita de una forma de poder explicar para que a ti se te quede. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo te voy a explicar las fases, fase por fase y punto por punto, para que tú lo puedas entender de una vez por todas. A ver. Primero, en el dibujo, para que me puedas entender, vamos a encontrar acá las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Recuerda que estas valvulitas que ves acá son las auriculoventriculares, ¿sí? Yo te voy a decir válvulas AB, para hacerlo más rápido. AB, me refiero a las auriculoventriculares, y estas vienen a ser las válvulas sigmoideas, ¿no? Válvulas sigmoideas, ¿está bien? Ya está. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a encontrar 5 fases. Hay libros que mencionan 4 fases, hay otros libros que lo mencionan en 5. ¿Por qué? Porque juntan 2, que ya te voy a decir cuáles son, y quedarían 4 nada más. Esa es una forma solamente de dividirlo dependiendo del autor. No hay diferencia realmente porque el ciclo cardíaco es igual en todos los cuerpos. Entonces, vamos a comenzar mencionando que hay una sístole auricular. Sístole, ¿te acuerdas que era la contracción? Entonces, primero va a haber una contracción de las aurículas. Y después viene la contracción de los ventrículos. Pero esa contracción de los ventrículos, que vendría a ser la sístole ventricular, se va a dividir en 2 fases, que están aquí. Contracción isovolumétrica y eyección. Hasta ahí, repito, tenemos la sístole. Sístole auricular y después la sístole ventricular, que se divide en 2 fases. Contracción isovolumétrica y eyección. Esto es la sístole. Ahora pasamos a la diástole. La diástole está formada por la relajación isovolumétrica y el llenado. Entonces son 3 fases que vemos acá de la sístole y 2 fases de la diástole. ¿Está bien? Por eso digo que tendríamos 5 fases. ¿Ya? Pero para poder entender realmente el ciclo cardíaco, no vamos a estudiarlo así como el orden en el cual que yo te lo he mencionado. No vamos a comenzar con la sístole auricular. Yo te recomiendo, sobre todo para aquellos que están recién comenzando con ese tema, yo les recomiendo que aprendan el ciclo cardíaco desde el llenado. Si tú lo estudias desde el llenado, lo vas a entender mejor, ¿sí? A ver, ¿qué sucede en el llenado? En el llenado, como su nombre lo dice, porque escúchame, los nombres te indican a ti lo que sucede en cada fase. O sea, no creas que el nombre está por las puras. El nombre te indica lo que sucede en cada fase. Y encima te indica específicamente lo que ocurre en el ventrículo. Mira, en el ventrículo. Excepto la sístole auricular, porque en la sístole auricular, como su nombre lo dice, es lo que ocurre en la aurícula. Pero en todas las demás, los nombres te indican lo que ocurre en los ventrículos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo te preguntara,
¿Qué ocurre en el llenado? Entonces tú dices, llenado es porque se llenan, obviamente. ¿Se llenan quiénes? Te dije que los nombres indican los que suceden en los ventrículos. Entonces se llenan los ventrículos. Y ahí empezamos a deducir, ¿ah? La mayor parte de este ciclo se puede deducir. Entonces, miras acá. Si yo te digo que se están llenando los ventrículos, tú vas a deducir algo muy fácil. ¿De dónde proviene esa sangre para que los ventrículos se llenen? Provienen de las aurículas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuánto se va a llenar de los ventrículos? El 70%. O sea, no pasa toda la sangre y llena todo el ventrículo, no. Solamente llena el 70%. Hay un llenado rápido, hay un llenado lento llamado diástasis. Ahora, si la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo, ahí vamos a deducir otra cosa. Si la sangre está pasando, ¿cómo se supone que deben estar las válvulas? Las auriculoventriculares, ¿abiertas o cerradas? Tienen que estar abiertas, ¿no? Obviamente, para que la sangre pase. Válvulas AB abiertas. Pero como las válvulas sigmoideas no tienen función por ahora, se encuentran cerradas. Ahí está, válvulas sigmoideas cerradas. Ahora, otro punto que vamos a ir mencionando en las fases es con respecto a las presiones. Entonces, tú tienes que recordar que en el cuerpo todo se mueve de mayor presión a menor presión. Los gases, los líquidos se mueven de mayor presión a menor presión. Si la sangre pasa de un lugar A, de un punto A a un punto B, se supone que el punto A tiene mayor presión. Entonces, si yo estoy diciendo que la sangre está pasando de las aurículas a los ventrículos, entonces vamos a deducir quién tiene más presión, las aurículas o los ventrículos. Las aurículas. Porque te acabo de decir que la sangre se mueve de mayor presión a menor presión. Entonces, deducimos, ¿eh? No estamos memorizando nada, estamos deduciendo de las aurículas a los ventrículos. La aurícula tiene mayor presión y aquí ya está anotado. Pero también hay que comparar la presión de los ventrículos con la presión de las arterias. En este caso, los ventrículos recién se están llenando de sangre, entonces no tienen tanta presión. Por lo tanto, los ventrículos tienen menor presión que las arterias. Esto es lo que ocurre en el llenado. Ahora vamos a continuar a la sístole auricular. Entonces, seguimos deduciendo. Si aquí se llenó el 70%, ¿qué debe de pasar en la sístole auricular? Se va a llenar el 30% que falta, ¿sí? Se llena el 30% que falta. Pero para que se llene ese 30%, si observas aquí, las aurículas se tienen que contraer. Por eso que se le llama también llenado activo, porque las aurículas se contraen. A ver, vamos a comparar. En el llenado, la sangre está pasando de la aurícula al ventrículo. En la sístole auricular también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el llenado estamos en diástole. O sea, el corazón está relajado. Pero en la sístole auricular, como su nombre lo dice, sístole, ya tiene que haber una contracción. ¿Y quiénes se contraen acá? Las aurículas. Se contraen y pasan la sangre hacia los ventrículos. Esto es lo que se conoce también como llenado activo. Hay libros que le llaman llenado activo. Y al llenado le colocan llenado pasivo. Por eso te dije que en algunos libros no son 5 fases, sino son 4, porque estas 2 fases las agrupan como una sola, ya que la sístole auricular pues también se considera parte del llenado. ¿Sí? Siempre es cuestión de ver cómo se enfocan los autores de diferentes libros, para que tú puedas entender todo tipo de bibliografía. Ya entonces, la sangre ya terminó de pasar, ya pasó toda la sangre a los ventrículos. Muy bien. Se supone que las válvulas AB estuvieron abiertas, ¿no? Porque la sangre estaba pasando. Y las sigmoideas siguen cerradas porque no tienen función todavía. La presión de las aurículas se mantiene igual, sigue siendo mayor que la de los ventrículos, igual. Y los ventrículos todavía tienen menor presión que las arterias. Entonces, mira, compara estas fases, compara estas 2 fases. Te vas a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. La diferencia principal es que aquí no se contrae nadie. Y aquí sí, se contraen las aurículas. Esa es la diferencia principal. Ya. Ahora, a ver, tenemos que ir teniendo este ciclo cardíaco en nuestra mente. ¿Ah? A ver, según lo que te acabo de decir, ¿dónde está la sangre en estos momentos? La sangre ahora se encuentra en los ventrículos, ¿no? Ya pasó toda la sangre en los ventrículos. Pero la sangre, siempre cuando pasa de un lugar a otro, siempre la sangre se quiere regresar.
Tú la empujas para un lado y la sangre se quiere regresar. Yo en clase siempre menciono que la sangre es como tu ex. Siempre quiere regresar. Siempre. Eso no te olvides, ¿ah? Entonces, si la sangre ya está en los ventrículos, como te acabo de decir, que siempre quiere regresar, la sangre se quiere regresar a las aurículas. Pero no vamos a dejar que la sangre se regrese a las aurículas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas? Para evitar que la sangre se regrese, se tienen que cerrar. Entonces, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Recuerda, la válvula tiene la función de evitar el flujo retrógrado de la sangre, o sea, evitar que la sangre se regrese. Por esa razón se cierran. Y al cerrarse es como que tú cierras una puerta de golpe. Suena, produce un sonido. Ese sonido se conoce como primer ruido cardíaco. Ahí donde se produce el primer ruido. Ahora, ¿cuánto de volumen había o hay acá en los ventrículos? Esa cantidad de volumen que tienen los ventrículos, ¿cuánto es? Eso se llama volumen telediastólico, porque ocurre después de la diástole, y es una cantidad de 120. También puede variar dependiendo del libro, pero aproximadamente 120. Las válvulas sigmoideas siguen cerradas, no hay cambio, ¿eh? Siguen cerradas. Ahora, ¿qué ocurre con la presión? Mira, aquí ya cambió la presión. Porque como ahora hay más sangre en los ventrículos, ahora los ventrículos tienen mayor presión que las aurículas. Ya cambió. Hace rato las aurículas tenían mayor presión, ¿no? Ahora ya cambió. Los ventrículos tienen mayor presión. Pero siguen teniendo menor presión que las arterias. O sea, los ventrículos ahora le ganan en presión a las aurículas, pero todavía tienen menos presión que las arterias. ¿Ya? Entonces, aquí, como la fase se llama contracción isovolumétrica, hay que deducir. Isovolumétrica, ¿qué significa? Iso igual, volumétrica volumen. Entonces, quiere decir que se mantiene el mismo volumen. La pregunta es ¿por qué? ¿A qué se refiere esto? Es obvio porque si te das cuenta en esta fase la sangre no está saliendo y no está entrando tampoco. Entonces la sangre se mantiene igualita, no hay ningún cambio, por eso es isovolumétrica. Y como se llama contracción, obviamente indica que se van a contraer ¿quiénes? Los ventrículos. Se contraen los ventrículos. Entonces imagínate tú el corazón así, los ventrículos contrayéndose. Al contraerse tanto, tanto se contraen, que va a aumentar su presión. O sea, al contraer los ventrículos, hacen que la sangre que está dentro aumente su presión. Y tanto va a aumentar la presión, mira, imagínate el corazón, así como lo estás viendo en el dibujo, tanta presión tiene que se contrae y bombea la sangre hacia arriba, hacia las arterias. Y esa fase se llama fase de eyección. Estamos acá. Eyección significa expulsión. La sangre está saliendo expulsada. Entonces ahí deducimos algo. Si las válvulas sigmoideas acá, las válvulas sigmoideas estaban cerradas, obviamente la sangre no va a salir. Si la sangre tiene que salir, se supone que estas válvulas tienen que abrirse. Entonces ponemos acá válvulas sigmoideas abiertas. La sangre sale expulsada de los ventrículos, sale por las arterias, la arteria pulmonar, la arteria aorta. ¿Cuánto sale de sangre? 70 mililitros. Mira, habían 120, salen 70. Las válvulas AB siguen cerradas. Se cerraron en la fase anterior, ¿te acuerdas? Siguen cerradas. Las aurículas tienen menor presión que los ventrículos, ¿sí? Eso es igual que hace rato. Pero ahora, ¿qué pasa con la presión de los ventrículos con respecto a las arterias? Mira, hace rato te dije que las arterias tenían más presión que los ventrículos. Ahora ya no, ahora ya cambió. Esta es la fase, y es más, acuérdate esto, la única fase del ciclo cardíaco donde el ventrículo tiene más presión que la arteria es la fase de eyección. Aquí el ventrículo le gana en presión a las arterias. Y justamente como tiene más presión es que la sangre sale expulsada, porque tiene más presión. Si tuviera menos presión, la sangre no podría salir, porque te he dicho que la sangre se mueve de más a menos, de mayor presión a menor presión. Entonces, aquí los ventrículos tienen más presión. Ahora, hay que mencionar cuánto es la presión que se va a superar. Porque, a ver, imagínate, miremos acá el dibujo. Hay una presión aquí, que es de la arteria pulmonar, y hay una presión aquí, que es de la arteria aorta. Entonces, ambos ventrículos tienen que superar dos presiones, que son diferentes. La arteria pulmonar nos da una presión de 8 milímetros de mercurio,
sea, se opone con una presión de 8 y el ventrículo derecho tiene que vencer esa presión de 8 para que la sangre salga. En cambio, la arteria aorta tiene una presión de 80. El ventrículo izquierdo tiene que vencer esa presión de 80 para poder expulsar la sangre. Sería 8 y 80. Son diferentes. Obviamente la presión de la aorta es mayor porque la arteria aorta es mucho más grande, reparte la sangre a todo el cuerpo, por eso que tiene mayor presión. ¿Sí? Ahora, vamos a la relajación isovolumétrica. Relajación es porque obviamente el corazón está en diástole, relajado. Isovolumétrica, ¿qué significa? Que mantiene el mismo volumen. Mira, mismo volumen. Porque aquí ya no va a entrar ni salir sangre. Pues aquí es un error muy común porque me han preguntado varios estudiantes, doctor, pero aquí sí está entrando sangre a las aurículas. Es que el nombre se refiere a lo que sucede, te dije, en los ventrículos. No importa que las aurículas estén llegando sangre. No importa. Estamos hablando, la palabra isovolumétrica se refiere a los ventrículos. Aquí no está entrando ni está saliendo sangre. Pero mira, ha quedado un poco de sangre. Entonces, la sangre ya salió por las arterias, acá, ya salió. Te dije hace rato, ¿qué pasa con la sangre? Se quiere regresar. Pero para evitar que se regrese, las válvulas sigmoideas tienen que cerrarse. ¿Sí? Tienen que cerrarse. Y al cerrarse, producen el segundo ruido cardíaco. Ahí está el segundo ruido. Las válvulas auriculoventriculares siguen cerradas. Igual. Ahora empieza a retornar la sangre a las aurículas. Eso se llama retorno venoso. Su nombre lo dice, retorna la sangre por las venas. La aurícula derecha se va a llenar por la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno venoso coronario. Se llena la aurícula derecha. La aurícula izquierda se llena por las venas pulmonares. La sangre está retornando al corazón. Se empieza a llenar la aurícula de sangre. Ahora, ¿cómo es esto de las presiones aquí? Los ventrículos tienen mayor presión que las aurículas. ¿Sí? La aurícula todavía tiene menos presión porque recién se está llenando. Y los ventrículos tienen menor presión que las arterias. ¿Te acuerdas acá en la eyección? Que los ventrículos tenían mayor presión que las arterias para que la sangre salga. Pero aquí, en este caso, regresa otra vez. Y ahora la arteria vuelve a tener mayor presión que los ventrículos. Aquí ya cambió. Y el volumen que queda aquí, este volumen que estás viendo acá, que está quedando, se llama volumen telesistólico, porque va después del volumen sistólico, que era 70. Entonces lo que queda es 50. 50 es lo que va a quedar aquí. Y después de esto, una vez que las aurículas ya están llenas, esa sangre va a aumentar la presión y va a hacer que las válvulas auriculoventriculares se abran. Y cuando las válvulas auriculoventriculares se abren, la sangre pasa al ventrículo y se produce nuevamente la fase de llenado. Entonces, de esta manera es como se va a producir el ciclo cardíaco fase por fase. Por eso te digo que es importante que tú recuerdes o que estudies el ciclo cardíaco, pero comenzando desde acá, ¿ya? El llenado, la sangre pasa a los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, la sangre pasa en un 70%. En la sístole auricular termina de pasar el 30%, se contraen las aurículas, pasa la sangre a los ventrículos. En la contracción isovolumétrica, para que la sangre no se regrese, las válvulas auriculoventriculares se cierran y producen el primer ruido. Los ventrículos empiezan a contraerse, y aquí, en la eyección, aumentan su presión y bombean la sangre hacia afuera por las arterias. Había 120 mililitros de sangre. Acá salen expulsados 70. La sangre ya salió y para evitar que la sangre se regrese por las arterias, las válvulas sigmoideas se cierran, produciendo el segundo ruido. Lo que queda aquí es de 50 mililitros. Las aurículas empiezan a llenarse y una vez que están llenas, van a aumentar su presión y van a hacer que la sangre pase nuevamente a los ventrículos porque las válvulas auriculoventriculares se van a abrir y se repite el ciclo. ¿Ya? Eso sería con respecto al ciclo. Me interesa que quede bastante claro porque esto es algo básico para otros temas. Ya está. Ahora, de este ciclo cardíaco sale otro punto básico e importante en la fisiología, que es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco, que ustedes lo van a escuchar y lo van a
utilizar en varias enfermedades. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. Entonces, se da por esta fórmula. El volumen sistólico es lo que mencioné hace rato, de 70 mililitros por latido. Porque recuerda que un ciclo es un latido. Entonces, en un ciclo cardíaco, en un latido, se ha bombeado 70 mililitros. Pero ¿cuántas veces late nuestro corazón por minuto? Entre 60 y 100. Ya, pero le vamos a poner 70, 75. 75 vamos a ponerle. Al multiplicar, nos va a salir aproximadamente 5.000. 5.000 mililitros en un minuto. O sea, 5 litros es lo que el corazón bombea de sangre, 5 litros en un minuto. Eso se llama gasto cardíaco. Obviamente que este gasto cardíaco va a aumentar o va a disminuir en algunas circunstancias y en algunas enfermedades. ¿Y de qué depende ese gasto cardíaco? Mira, la frecuencia cardíaca básicamente depende del sistema nervioso autónomo. ¿Te acuerdas del simpático, el parasimpático, que pueden regular la frecuencia cardíaca? Pero el volumen sistólico va a depender básicamente de 3 factores: la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Son 3 factores que van a modificar al gasto cardíaco, que lo pueden aumentar o que lo pueden disminuir. Entonces, ¿qué sucede en la precarga? Es el grado de estiramiento, dice acá, o tensión, mira, estiramiento o tensión de la fibra cardíaca antes de contraerse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para entender la precarga, tú tienes que ubicarte vamos a ubicarnos en la fase de llenado. Mientras se van llenando los ventrículos, mira, imagínate que acá está el ventrículo empieza a llenarse. Mientras más se llena, las fibras musculares de los ventrículos, las fibras cardíacas, se van estirando más, ¿no? Obviamente. Entonces, mientras más se llena, más se estiran. Y las fibras, mientras más se estiran, van a bombear con más fuerza. Esto se compara, para que sea más fácil, con una liga, o como le llamen en el país donde estés viviendo, una tirita, esas que son elásticas. Entonces, tienes una liguita, estiras, si tú le estiras a una distancia y lo sueltas, regresa con una fuerza, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando tú lo estiras más fuerte? Con más distancia, al soltarlo, va a regresar con más fuerza. Esto es la precarga. Y ahí aparece la famosísima ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling dice justamente eso, que a mayor distensión de la fibra se va a contraer con más fuerza. ¿Sí? Mientras más se estire, bombea el corazón con más fuerza. Eso se llama precarga. Te pregunto, ¿qué pasa si la precarga aumenta? Si la precarga aumenta, entonces el corazón va a bombear más. Por lo tanto, es un factor positivo. Porque a mayor precarga va a haber mayor gasto cardíaco. Ahora, ¿qué sucede con la contractibilidad? La contractibilidad es la fuerza por la cual se contraen los ventrículos. O sea, nos vamos a situar en la eyección. En la eyección, te dije que los ventrículos se contraen con fuerza para bombear la sangre hacia las arterias. Eso es la contractibilidad. A mayor contracción va a haber mayor gasto cardíaco. Entonces también es un factor positivo. Y como ya te habrás dado cuenta, la contractibilidad tiene mucha relación con la precarga. ¿Sí? La contractibilidad tiene relación con la precarga. Si ambos aumentan, entonces el gasto cardíaco aumenta, porque son factores positivos. ¿Qué sucede con la poscarga? La poscarga es la carga o la fuerza, ¿sí? O la resistencia o la oposición contra la cual el músculo ejerce su fuerza de contracción. O sea, y sitúate nuevamente en la eyección. El ventrículo, los ventrículos se van a contraer con una fuerza para bombear la sangre hacia arriba, hacia las arterias. Pero las arterias no están dejando que la sangre salga libremente, las arterias están oponiendo, las arterias están empujando con una fuerza contraria. Esa fuerza que se opone a la salida de la sangre, esa fuerza se llama poscarga. Entonces la poscarga es la oposición o la resistencia a la salida de la sangre. Porque te dije hace rato que hay una presión, ¿sí o no? Hay una presión en la arteria pulmonar de 8 y en la arteria aorta de 80. O sea, hay una presión ahí. Esa presión es la poscarga, ¿sí? Es lo que se opone a que la sangre salga. Entonces, como te habrás dado cuenta, es un factor con signo negativo, ¿no? O
sea, ¿qué quiere decir? Que si aumenta la poscarga, va a disminuir el gasto cardíaco. Al aumentar la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 factores que van a determinar o van a variar el gasto cardíaco. Es importante que lo vayan conociendo porque se va a mencionar en otras enfermedades. Por ejemplo, la precarga. ¿Qué pasaría con un paciente que está deshidratado? Se ha deshidratado por cualquier razón, ha tenido hemorragias, ha perdido sangre, ha perdido agua, porque ha tenido un cuadro de enterocolitis, ha tenido diarrea, demasiada diarrea y ha perdido mucha agua. O el paciente ha tenido una quemadura. Mira, escucha, las quemaduras producen deshidratación, porque estás perdiendo la barrera de la piel y por ahí estás eliminando agua. Entonces, por cualquier motivo, hemorragias, quemaduras, por cualquier motivo que te deshidrates en exceso, ¿qué va a pasar con tu precarga? Va a disminuir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque va a haber menos sangre, menos volumen de sangre, entonces va a regresar menos sangre a las aurículas. ¿Te acuerdas? El retorno venoso. Entonces disminuye el retorno venoso, llega menos sangre a las aurículas y disminuye la precarga. Y al disminuir la precarga, disminuye también el gasto cardíaco. Tanto puede afectar la deshidratación que la persona puede fallecer por un shock hipovolémico. Cuando ya disminuye demasiado el volumen sanguíneo, la persona puede morir por eso. Entonces, por eso es importante mantener en un nivel normal este volumen sanguíneo. Ejemplo, a ver, para que me vayas entendiendo, en la contractibilidad, a ver. ¿Qué sucede cuando una persona tiene un corazón que no está bombeando bien, que no tiene una fuerza suficiente, por ejemplo, en un paciente adulto mayor? En un paciente adulto mayor, ya el corazón ya no tiene fuerza por la misma edad, entonces ya no puede bombear la sangre con tanta fuerza. Eso afecta a la contractibilidad. Sería menos, por lo tanto el gasto cardíaco sería menos. También se afecta esto en la insuficiencia cardíaca también. En una persona con insuficiencia cardíaca, el corazón ya está perdiendo esa capacidad de poder bombear correctamente, porque se ha afectado también aquí la contractibilidad. Una persona que ha tenido un infarto agudo de miocardio, igual, como ha habido daño en las fibras cardíacas, ya se ha perdido esta contractibilidad. Y ahora vas a bombear menos. Si hay menos contractibilidad, se produce menos volumen sistólico y por lo tanto menos gasto cardíaco. Ahora, ¿qué sucede en la poscarga? Aquí el ejemplo clásico de la poscarga es la hipertensión. Una persona que tiene hipertensión, o sea, presión alta, obviamente va a tener más resistencia en sus arterias, ¿sí o no? Entonces, los ventrículos van a querer bombear la sangre, pero ahora las arterias ya no van a tener la presión que tenían, van a tener más. Entonces va a haber más oposición, va a haber más fuerza que se oponga a la salida de la sangre. Va a haber más fuerza que se oponga. Por lo tanto, va a salir menos. Quiere decir que en la hipertensión, al estar aumentada la poscarga, como es un factor negativo, va a hacer que haya menos gasto cardíaco. Entonces, de esta manera es como tú puedes aplicar estos 3 conceptos que son así importantísimos en las enfermedades que vayas estudiando en las siguientes ponencias o a lo largo de tu carrera. Esto es entonces lo correspondiente a el gasto cardíaco. Hemos hablado del potencial de acción cardíaco y hemos hablado también de las fases del ciclo cardíaco. Aquí les dejo finalmente mis redes sociales. Si es que no me siguen, me pueden seguir. Aquí las dejo. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter me encuentran como Dr. Six. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estoy ahí permanentemente asesorándolos. Así que con confianza me pueden hablar. Bueno, chicos, con eso vamos a dar por concluido la presentación del Dr. Six, también conocido como Manuel Arrelucea Delgado. ¿Ok? Doctor, no sé si está de acuerdo en poder hacer unas preguntas del público. Sí, sí. Perfecto. Ok. Vamos a seguir mientras que carguen las preguntas, vamos a ir compartiendo. Bueno, mientras Marcos va buscando entonces las preguntas para
el doctor, vamos a ir con los agradecimientos a los que nos están siguiendo desde todas las latitudes de nuestro país Bolivia y de Latinoamérica. Agradecemos a los centros de estudiantes de las facultades de medicina de la ciudad de Sucre, de Oruro, de Beni, de Tarija, de Cochabamba, a las sociedades científicas de la Universidad Autónoma del Beni, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, de igual manera a los médicos egresados que nos siguen desde otros países, a los residentes, a los ya especialistas. A su vez, hacer un agradecimiento especial al doctor Six porque como también hacemos seguimiento de sus redes sociales, hemos visto hoy día una publicación que la verdad, si bien a veces aquí en Latinoamérica los países nos separan muchas veces las fronteras geográficas o políticas, pues nos une algo que son los factores sociales y culturales. Muchas veces compartimos una misma cultura y pues lo que se está dando en algunas latitudes de Latinoamérica también se está dando en nuestro país, ¿no? Sobre todo consecuencias de la pandemia o del pánico generado en la población, que no tiene todavía los conocimientos médicos quizás y que están desconfiando mucho de ellos. Doctores, todo nuestro apoyo en cuanto a la publicación que realizó hoy día, porque es un problema que igual nuestro país está atravesando, donde se está criticando mucho el actuar médico, de parte de la población general, se está apoyando la automedicación, ¿no? Y pues, la verdad, mensajes como el que usted ha publicado, la verdad, nos llenan de alivio, así como también de muchos otros profesionales que aquí están, aparte de batallar en primera línea contra el COVID, pues también están batallando quizás contra esas malas experiencias que están compartiendo algunas personas, creyéndoselas de curandero. Sí, sí, sí. Aprovechando que lo has mencionado, quiero invitar a todos los estudiantes a que no se dejen guiar por cualquier publicación que ven en internet. Siempre lo menciono también que en esos tiempos de pandemia el estudiante es el que tiene que estar más metido en cuanto a publicaciones científicas, ¿no? Confiables y no caer en cosas que se pueden compartir por WhatsApp, por Facebook, ¿no? Porque son justamente ustedes los que tienen que informar a sus familiares, a sus amigos, en sus redes sociales, compartan información que sea confiable, pues justamente porque lamentablemente va a haber muchas personas que por charlatanería, quizás por populismo, por querer ganarse algunos votos incluso de los políticos, empiezan a compartir pues información y te van a decir que este medicamento te va a curar del COVID, pero todos sabemos que lamentablemente todavía no hay una cura, ¿no? Entonces, si los invito a que hagan eso, o que no se queden solamente mirando, a que vayan ustedes y sean partícipes de este mensaje de no automedicarnos, ¿sí? Eso es importante. Marcos, ¿ya tenés las preguntas? Sí, doctor. Desde Se, se está escuchando entrecortado. la presión Se escucha entrecortado. en las dos venas cava superior e inferior. ¿Puedes volver a repetirla, Marcos? Se escuchó entrecortado. Ok. ¿Qué sucedería con la presión venosa central si se obstruyen las dos venas cava superior e inferior? Ah, ya. Bueno, va a haber un aumento de la presión venosa central. Pues al no poder haber un retorno venoso, entonces la sangre se acumula y aumentaría la presión. Ok. Otra pregunta, doctor, es, ¿cuál es la razón de que la aurícula derecha tenga una presión de 0 milímetros de mercurio? A ver, lo que sucede es que cuando la sangre regresa por las venas cavas, se podría decir que no está llegando con una fuerza determinada. Es como que la sangre pasa, por así decirlo, por un proceso pasivo. Es como que regresara simplemente por un proceso o un mecanismo pasivo y no ejerce una presión realmente. Por eso que la aurícula derecha no recibe una presión como tal y no tiene una presión significativa, ¿no? Por eso. Perfecto, doctor. Con esto concluimos las preguntas que están en Facebook.
Y procedemos a la entrega del certificado a su persona, al doctor Manuel Lucía Delgado, de parte del comité organizador. Por eso, doctor, lo estimamos demasiado y la verdad que a todo el público le ha quedado fascinado cómo lo ha disertado, según los comentarios de Facebook. Gracias. ¿Ok? Y agradecer a Amir Perú por apoyarnos en este evento y poder extendernos en otros lados, en otros países. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el evento que la verdad me ha parecido muy bueno. Muchas gracias. Estimado Juvenal. Bueno, entonces volvemos a agradecer al doctor por su participación, de igual manera a los que nos siguen en las redes sociales, recordarles que el formulario de asistencia del webinar de hoy se está publicando en este momento en la página, estará disponible por 20 minutos. Estaremos publicando de igual manera los enlaces a las redes sociales para que ustedes puedan seguir al doctor Manuel, o más conocido como Dr. Six, así como también a la Academia Amir Perú. Muchas gracias a todos, chicos. Con eso estaríamos nosotros el día de hoy finalizando la transmisión del webinar, ya llegando a la mitad del ciclo. Con esto finalizamos la transmisión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos siguen desde la sala de Zoom y a todos los que nos siguen desde la transmisión de Facebook.